Bueno, esta fue la participación de Roberto Riquelme y ahora para concluir esta parte vamos a hacer la proyección de la maqueta de la película Las Tres Eras. Algunas cosas que quisiera decir antes de iniciar esta proyección, que parece que el sonido sí funciona, es que, a ver, dos cosas. Una es que esta es una maqueta y que busca hacer un ensayo visual a partir de las tres eras de la imagen. Es muy importante que les diga que este proyecto yo lo empecé a hacer con José Luis cuando todavía estaba en vida y que por su fallecimiento inesperado no pudimos terminarlo con él. Pero habíamos dejado algunas cosas ya preparadas, o sea, habíamos dejado algunas grabaciones de él, de cosas que él quería decir, y bueno, habíamos previsto que en cualquier caso, si él ya no estaba, este proyecto lo culminara yo, lo cual es una responsabilidad muy, muy grande, para lo cual encontré a un gran cómplice que ha sido Roberto, y juntos hemos elaborado esta maqueta. Ahora la idea es llevar esta maqueta inicial a un proyecto mucho más ambicioso y mucho más completo, en donde haríamos un ensayo visual completo de todo el libro de las tres eras de la imagen. Es un proyecto ambiciosísimo y para el cual esta es una pequeña muestra, de alguna manera está producida, pero tiene cosas que son como un poco, no caseras, pero sí que las hemos producido y hechos nosotros mismos. Entonces, sí quisiera decirles que habrá algún momento en donde el sonido quizás no esté muy bien. En el testimonio de Rancière tenemos problemas porque el sonido se escrachó con tanta edición, y hay algunos pequeños detalles, pero yo les pido que por favor lo vean así como un trabajo en proceso y que también en pantalla, en el ordenador, en la computadora se ve muy bien, pero que también hay una pérdida enorme de luminancia y de sonido con el cableado de la sala, ¿no? Por las distancias que hay. Entonces, bueno, hemos hecho varias pruebas y hemos ajustado para que se vea lo mejor posible. Y pues eso es todo y les voy a dejar ya con la película. A nuestro alrededor el mundo entero está en fuga, dejando constantemente de ser, desvaneciéndose en la nada. Gracias a ese proceso, las imágenes han habitado entre nosotros materializadas, abandonando su primera condición de arquitecturas etéreas de la pura luz para adquirir la densidad y el espesor de lo matérico.
Lo cierto es que se da una especie de borradura o de desvanecimiento implícito que hace que las formas técnicas efectivas de transmitir conocimiento hoy y de transmitir conocimiento crítico, es decir, aquellas que son capaces de incorporar el dispositivo que reflexione sobre cuáles son las condiciones técnicas de producción en las que se produce la reflexión acerca de los objetos culturales, digamos, eluden o excluyen la posibilidad de realmente hacer presentes esas imágenes materia. De ello se había de seguir un régimen condicionado a pensar como singularísimo tanto el objeto producido, la obra como portadora de la imagen, como al sujeto mismo que lo produce, el artista genio, y por extensión al espectador que lo observa. Consecuencia última, que para nuestra cultura, heredera de la operación interesada de dominación que allí ganó su batalla, todavía las imágenes vienen cargadas de la más alta fuerza de promesa. C'était une manière de comprendre le christianisme, et ça avait toujours de manière centrale à faire avec l'image, parce que quand il s'agissait du Christ, de la réalité du Christ, est-ce que le Christ est un homme qui est Dieu en même temps, ou est-ce que c'est un homme qui n'est qu'une image de Dieu, qui est une apparence? Énormément s'est joué autour de ça. Enfin, qu'est-ce que c'est que le Christ comme image? Et tout au départ du christianisme, chez saint Paul, il y a cette phrase fameuse, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Moviéndose en el espacio de una economía de producto, de intercambio oneroso de bienes singularizados, su despliegue asienta y universaliza el imperio de la mercancía sobre la totalidad del sistema de los objetos. Llamamos a esto ocularcentrismo, esa enfermedad cultural por la que esperamos verdad del ver y de las imágenes la memoria de lo verdadero. La cuestión es llevar a culminación esa eficacia de lo técnico en su capacidad de producir un sabotaje que tenga el calado de una corrosión sobre el proyecto de la ontoteología, y no equivocarse más creyendo que la práctica artística puede ser ese depositario de la fuerza deconstruccionista, digamos, de la fuerza de cuestionamiento de lo que la ontoteología promete. El arte está fuertemente asociado a las condiciones de producción técnica y a las condiciones de producción cognitiva que reafirman y fortalecen todo aquello de lo que el proyecto crítico debería querer distanciarse.
En ese espacio flotante, la propia imagen se hace ahora más etérea, fantasmal. Ya no absorbe aquellos rasgos que la hacían estable, resistente al pasar de los tiempos. Técnicamente, la persistencia retiniana del 24avo de segundo. No más. Abierta en canal por la fuerza de un eje longitudinal, el del ocurrir en el tiempo, toda la imagen que capturan así estos ojos óptico-químicos es proyectada siempre como seña de historia, de narración también, como escritura de continuidad, posición y punta desplazada del tiempo en su despliegue secuenciado, restituido como sucesión eslabonada de ahoras. En esta imagen no hay promesa de durar, pero tampoco de un pasaje loco por la sincronía de los tiempos cualquiera infinitos. Aquí la imagen se expande hacia su interior, haciendo crecer en él un tiempo propio. Lo que se despliega en ese lugar es también el diferir de la diferencia, el darse de esta en fuga por el eje cambiante de su propia apariencia. Lo que antes ocurría solo en lo real del acontecimiento y vedado para la representación, que pese a todos sus intentos nunca lograba registrar sino capturas estáticas de tiempos únicos, cortados, ocurre ahora, según un cierto orden, en el espacio de la misma imagen. Si pensamos en las historias del cine y del arte, en realidad debería sorprendernos, en primera instancia, el ver que son historias completamente separadas, incluso mucho más de lo que ahora mismo podemos percibir. Ahora mismo empiezan a haber interferencias, tipos de trabajo que siendo cine habitan el espacio del arte, el museo, pero en realidad durante mucho tiempo, durante prácticamente la totalidad de la historia del cine, el cine no ha tenido nada que ver con la práctica del arte. Y más allá de que las instituciones artísticas tengan una naturaleza conservadora y siempre resistan a la aparición de nuevas formas, yo diría que hay que pensar que esa distancia, que esa incluso muchas veces ignorancia o más allá oposición recíproca, que en algún caso ha sido muy explícita, tiene múltiples fundamentos. Better, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never washing spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at Moral, Bank, Hole-in-Wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, on Sundays reading Road Supermarket, no killing moths or putting boiling water on the hands, car wash, also on Sundays. No longer afraid of the dark or midday shadows, nothing so ridiculously teenage and desperate, nothing so childish. At a better pace, slower and more calculated, no chance of escape. Now self-employed, concerned, but powerless, an empowered and informed member of society. Pragmatism, not idealism, will not cry in public. Less chance of illness, tires that grip in the wet, shot of baby strapped in backseat. A good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic. Con ello se deja atrás aquella economía altamente selectiva de las imágenes únicas, las producidas manualmente, una a una,
por incrustación violenta en materia, en objeto, las del arte, y se avanza, como en todos los otros terrenos y campos de la producción cognitiva, hacia una forma industrializada. Digamos que si en este momento estamos asistiendo a desarrollos de la práctica, como por ejemplo el cine de exposición, el cine ensayo, cosas así, es justamente porque tanto la práctica artística como el cine viven su tiempo, de cierta forma, póstumo. Vous, du moins, n'avez pas changé. Vous avez toujours les mêmes yeux absents, le même sourire, le même rire tout à coup, la même façon de tendre le bras quand vous voulez faire quelque chose. L'enfant, brave, de ramener lentement la main dans le creux de votre épaule. Et vous portez aussi le même parfum. Souvenez-vous, c'était dans le jardin de Frédéric. Entre une balustrade de pierre, sur laquelle votre main était posée, le bras demi-endormi. D'un côté, bon, moi, je peux reconnaître d'une certaine façon dans la logique de classificatoire de Deleuze quelque chose qui me parle, mais c'est quelque chose qui me parle justement, je ne peux pas l'identifier au fond au type de coupure qu'utilise Deleuze, parce que ce qui me frappe chez Deleuze, c'est qu'en gros, disons, sa classification à ce moment-là, lorsqu'elle devient historique, va coïncider avec, au fond, premièrement, une classification déjà existante dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'en gros, bon, à ce point-là, il rejoint un petit peu l'idée de André Bazin, cette espèce de partage entre un ancien cinéma qui serait exclusivement basé sur le montage et un nouveau cinéma fondé essentiellement sur le plan séquence. Donc là encore, c'est-à-dire sur une sorte d'émancipation du temps par rapport à la ligne de l'enchaînement des actions. Bon, il y a ce premier niveau où son classification vient coïncider avec une sorte de périodisation admise de l'histoire du cinéma. Maintenant, ce qui m'importe aussi, c'est que cette périodisation vient aussi coïncider avec une espèce de, je dirais, un petit peu disons, au fond, des histoires de la modernité artistique en général, à savoir la tentative de construire une sorte de partage clair entre, disons, entre un âge classique et un âge moderne, et en particulier, au fond, toute la tentative de constituer quelque chose comme le moment où un art s'émancipe proprement et entre en possession de ses moyens. Aquí, al contrario, emerge un proyecto que pone en el reconocimiento de la dimensión socializada del venir a ser sujeto su horizonte y que proyecta su realización emancipada como un trabajo en la historia, como una ecuación desplegada en tanto que tarea a ser cumplida en el tiempo. Bajo esa luz tenue, la oscurizada de una sala de proyección, el cine viene a ofrecerse a los pueblos como instrumento que quisiera imaginarse capaz de restituirles la apropiación autónoma de su historia épica, aquella narrativa que describa su paso por el mundo y la historia como esfuerzo de encaminamiento de la vida en común.
Aquí las memorias son sobre todo instancias generatrices, dispositivos que ordenan toda su energía a la producción de lo que nunca ha alcanzado a ser. Son memorias fábrica, proyecciones de futuro y no más memoria almacén. Toda la articulación de las imágenes entre sí se juega bajo el signo de la diferencia. No hay un cotejarse de los parecidos que presuponga que la pequeña diferencia es un modo no bien logrado de la identidad. Son ellas, las vidas, las que ahora se hacen objeto de candente batalla, de litigación política. Pero claro está que ese régimen escópico de la total transparencia y accesibilidad universal no pasa de ser la potencialidad virtual traída por las tecnologías electrónicas. Sobre su escenario hipotético y en cierta medida utópico, se impone un régimen regulador que desproduce y regula esa abundancia imparable. Claro que ese sueño se acaricia más cuando las condiciones para convertirse en un emisor usuario de medios propios rebaja las exigencias y costes de operación técnica. Y este es el caso con las de las nuevas tecnologías electrónicas de producción y distribución de imaginarios y conocimiento. Sí, una característica fundamental es la del carácter matricial de las estructuras de producción de las imágenes electrónicas, es decir, el hecho de que ellas no se secuencian ni por supuesto en estructuras únicas como la imagen materia, ni tampoco ya en estructuras secuenciadas alrededor de un eje único, sino que permiten la entrada en contacto de las formas diferenciales entre sí como en lateral, digamos, en formas radiales, en formas rizomáticas, en las que el encuentro de la diferencia con la diferencia no se somete a una regulación de identidad. Esto es una red de retículas, la espesura de un rizoma que se extiende en todas direcciones y acepta toda transversalidad. Lo que llamamos conocer comienza en este punto y hora su tiempo nuevo. La producción tensionada de una multiplicidad en nube, territorio aéreo de una vaporosidad milimésima, que apenas cobra cuerpo,
sino es espesor de una humedad arquitrabada. ¿Quieres hacer una pregunta? Gracias por haber aguantado la proyección de la película. Y ahora vamos a intentar hacer un enlace con Roberto y con Sergio para hacer una sesión de preguntas. Creo que si entendí bien es 4 preguntas para Sergio y para Roberto. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de las intervenciones o acerca de la película? Acerca del libro de José Luis Brea o sobre algún otro tema. Eso sí, no hagan consultas personales porque no. Bueno, buenas tardes. La pregunta es indistinta para alguno de los 2 compañeros que está por allá. Yo noto que el encuadre de este ciclo de conferencias tienden todas a abordar el trabajo de este teórico, de José Luis, de Brea, ¿sí? La pregunta que quiero formularles es la siguiente. Frente a este mundo actual que, más allá de vivir, desvivimos todos, y más allá de los amores, de los desamores, todos también, ¿qué significado tiene para el mundo, no para ustedes, para el mundo, continuar con este proceso y con este ejercicio del pensamiento de José Luis en relación a esta crisis que nos ha alcanzado y que tiene nombres, algunos le dicen de una forma, otros de otra, pero al final de cuentas me parece que esto que estamos viviendo en siglo XXI es un castigo a un comportamiento de irreflexión y de no saber a dónde pisamos. Al parecer el maestro José Luis sabía perfectamente navegar en estos desiertos humanos. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene traducir estos desiertos, la interpretación de José Luis con respecto al mundo actual que habitamos? Sí, ¿quién quiere contestar? ¿Sergio? No, decía que lo que he podido entender de la pregunta, que hay un retardo, lo que puedo entender de la pregunta era cuál era la relación, o cómo pensaría José Luis este momento de crisis. Lo que he entendido. Sí. Es que lo hemos escuchado con cierta dificultad. Obviamente, no sé cómo se piensa que es un momento de crisis. Sí que su libro habla de un cambio epistémico, de un cambio social, que él liga a un cambio de régimen escópico, a un cambio de régimen visual. Yo pienso que las imágenes pueden ser utilizadas para entender esa crisis, en el sentido de que no solo, como decía en el texto, no solo hay que, digamos, oponerse a las imágenes, criticar a las imágenes, sino también aprender a habitar las imágenes, aprender a habitar las representaciones. Entonces, por un lado es ligado una cosa con la otra, es crítica a la representación de las imágenes y saber habitar la representación, porque seguramente es el único refugio que nos queda, el único refugio que tenemos
habitar la representación, es decir, no buscar un más allá de las imágenes, sino entenderlas en su superficie. Entonces las imágenes serían un instrumento, serían parte del instrumental crítico, sería pensar en imágenes, también en ello pensar la crisis. Can I ask a question in English? Okay. First, congratulations on a very beautiful film. Thank you. I enjoyed it very much. I think it's quite profound. I have a question about the 3 eras of images. I wonder if they really are eras or if they all exist at the same time. I think you mentioned they also function as a taxonomy, in which case we see all 3 around us everywhere. Material images, screen images, and electronic images. So maybe they're not a history, but a world picture. What do you think? Me? Oh, I'm asking the director. Can you hear me? Ok. Voy a contestar la primera parte de la pregunta. Muchas gracias por hacerla. Yo, desde mi lectura del libro de José Luis Brea, quizás Roberto y Sergio también tienen otras lecturas y todos tenemos alguna lectura diferente, pero yo creo que, como dijo Miguel Ángel, no hay una separación tajante entre eras. Digamos que nosotros estamos actualmente viviendo una en donde todas habitan, todas conviven y todas se hacen productivas y digamos, cada una también ejerce un régimen, digamos, de poder, de consumo, de producción, régimen técnico también que es diferente, de distribución y también una carga distinta acerca de lo que ellas dicen de nosotros o de lo que ellas cuentan de nosotros. Todas esas estamos viviéndolo de una manera simultánea, digamos. Y lo que digamos, una de las tesis de José Luis o una de las ideas que él apunta es que precisamente por esa complejidad y esa ubicuidad y esa enorme profusión de imágenes que estamos totalmente todo el tiempo produciendo, consumiendo, distribuyendo y colaborando dentro de una economía y de un régimen de poder, es que precisamente tenemos que hacer más consciente ser más consciente de ellas y hacer un análisis, bueno, ¿qué le voy a decir yo a usted, no? Pero hacerlo mucho más consciente para saber en dónde estamos, qué estamos contando de nosotros y qué mundo estamos construyendo, qué mundo estamos habitando, ¿no? No sé si contesté. Sí, la contestó. Yes, you are. ¿Bien? Sí. Y había una segunda parte de la pregunta. Ahí hay una. Primero, espero que mi pregunta la consideres dentro de las buenas, ¿no? En esa categorización que tú haces. Seguro que sí. Sucede que cuando ingresamos no nos dieron el protocolo con el cual una pregunta se convertía en buena y en mala. ¿Y a qué estatus obedecía esa clasificación? Bueno, pero yendo al grano, como decía mi abuela, yo cuando escucho este relato de las 3 eras, que me parece que es de alguna forma una historia de la cultura y de la sociedad a través de las imágenes, pero a través de las imágenes que se registran. Hay un universo de imágenes no registrado. Y yo diría que incluso las imágenes que se registran son de alguna forma la historia oficial. Y cuando es la historia alternativa se convierte de alguna manera en historia oficial por adecuarse a los dispositivos de registro que están convalidados social y culturalmente. Entonces yo digo, ¿dónde queda la historia, la historia de las imágenes que no se registran, que corre paralela a este mundo de las eras, de las imágenes materiales, de las imágenes fílmicas o de las imágenes electrónicas? Muchas gracias por tu pregunta. O sea, perdón si ofendí con mi comentario. Sí, lo ofendiste, pero ya pasó. Pero le pido una disculpa. Bueno,
No sé, también es bueno reconocer que uno se puede equivocar o decir algo espontáneamente que está indebido. A ver, a tu pregunta, o sea, si yo pienso, pero tampoco estoy completamente segura de ello, de que las imágenes que producen los artistas, así mismo como las imágenes que producimos todos, de alguna manera haciendo fotos, haciendo vídeos en las redes sociales, o toda esta explosión que ha habido de la producción de imágenes, en donde el acceso a la tecnología lo ha permitido, digamos, habitan espacios diferenciados, pero tampoco tan diferenciados de los espacios de la producción artística. Y la producción artística hoy en día se hace dentro de los regímenes de las tres eras. Digamos, bueno, creo que por ahí va tu pregunta. Yo voy a intentar contestar lo que yo pienso y luego quizás podemos tener discusión o podemos tener disenso, que siempre es muy productivo. Los artistas hoy actualmente, según yo entiendo, producen obras, cosas, objetos, producen obras fílmicas y producen también trabajos que habitan el espacio de lo virtual o la red. Digamos que entonces los artistas también están habitando las tres eras o los tres regímenes de producción de las imágenes. Como nosotros mismos, porque los artistas no están separados de nosotros, o sea, no hay tal diferenciación. Precisamente uno de los enormes cambios que ha habido con el régimen, o sea, con el cambio de paradigma del acceso a la tecnología y con la creación de la red que permite que todos nosotros hagamos uso de los mismos medios técnicos para producir simbolicidad, para producir relato, para producir imágenes. En ese sentido, cada vez la diferencia entre el artista o cualquier persona que produce imágenes es menor, pero eso es una opinión personal, ¿ok? Me dicen que no habrá descanso, con lo cual creo que hemos tenido 3 preguntas. Y tendríamos espacio para una cuarta pregunta que le haríamos a Sergio o a Roberto, porque parece que no tenemos mucho tiempo, se han ido retrasando con todos los inconvenientes. O quizás Roberto y Sergio quieren ampliar la pregunta acerca de cómo habitan los artistas la producción de las imágenes en el espacio de las 3 eras. Hola. Yo me llamo Diven Weekend, soy historiadora del arte de la UNAM. Perdona, voy a comprobar que ellos están escuchando tu pregunta. ¿Sí la escuchan? ¿Escuchan? Con mucha dificultad. Hay mucho eco. Entonces, cuesta mucho entender al público las preguntas, pero bueno. Va, entonces si quiere yo le repito la pregunta para que no sea yo acapare el micrófono y quienes están en stream, en Skype también participen. Dinos la pregunta. Bueno, durante las 3 ponencias había una parte que me llamaba un poco la atención, que es, entiendo bien que estamos hablando desde una plataforma de los estudios visuales, sin embargo sí hay una preocupación que a mí me genera el hecho de que se utilice la palabra imagen constantemente como sinónimo de lo visual.
o sea, me llamó muchísimo la atención que en ningún momento se esté planteando también desde la perspectiva intermedial, ¿no? Hablando de la imagen desde un fenómeno intermedial, en el que yo consideraría que efectivamente estas tres eras están presentes siempre, se empalman, pero siempre son intermediales. No podemos hablar de imágenes nada más desde lo visual. Y bueno, incluso en los ejemplos que ponían, está ahí también esta parte sonora, está esta parte de sensación. Y hay otra cosa que me confunde un poco. ¿En dónde queda, digamos, esta cuestión de la imagen como medio o del medio como imagen? Como que de pronto sentí que había, no me quedó claro a mí desde qué lugar se está entendiendo la palabra medio y desde qué lugar se está entendiendo la palabra técnica. Al menos desde mi perspectiva, la técnica, pues no hay técnica que no sea humana, ¿no? La técnica está siempre ligada también a un proceso social, cultural, antropológico, humano. Y de pronto me daba la sensación de que se hablaba de la imagen como, digamos, de la imagen técnica diferenciada del proceso humano. Entonces, bueno, me quedé con muchas inquietudes. No sé si son como muchas preguntas a la vez, pero... Ok, vamos a ver si han escuchado y que te contesten. ¿Sí escucharon? Que se oye con muchísimo eco, entonces... Mira, voy a resumir la pregunta. Ella pregunta que por qué, bueno, le llama la atención el hecho de que hayamos hablado exclusivamente de imágenes y ella dice que tendríamos que hablar de intermedialidad, por una parte. Y por otra parte, cuando hablamos de la imagen electrónica... Perdón. Disculpa que te interrumpa, pero sí creo que es importante aclarar. No estoy diciendo que me preocupa que hablen de imagen, me preocupa que hablen de imagen como sinónimo de imagen visual y no de imagen intermedial. Que hablemos de imagen como equivalente de imagen visual y no como considerando imagen intermedial, es decir, y no considerándolo como imagen intermedial. Si lo hemos entendido bien, la pregunta era sobre por qué hemos hecho sinónimo la imagen con la imagen visual. ¿Lo he entendido mal? Sí. Obviamente hay dos tipos de imágenes lingüísticas, imágenes. Yo personalmente no... personalmente, el libro de José Luis no habla solo de imágenes visuales, no habla solo de imágenes visuales. De hecho, yo diría que la visualidad crítica, los estudios críticos sobre la visualidad parten de la idea de que ninguna imagen es visual, es esencialmente visual. Las imágenes y la visión, mirada está recogida por el lenguaje, por la política. Entonces realmente no creo que en el libro de José Luis se hable exclusivamente de imágenes visuales. De hecho, se pone en crisis esa asociación entre imagen y visualidad, entre imagen y visión. Al menos la visión no es entendida como el acto fisiológico de ver, nada más. Se tenía como visualidad, es decir, los actos de ver están atravesados por el lenguaje, por la política. Entonces, esa identificación entre imagen como imagen visual creo que no está en el libro. Yo creo que se pone en crisis esa identificación. Sí, Roberto, ¿qué dices? No, estoy de acuerdo que el desarrollo que se plantea de las tres eras no se habla en ningún momento de una imagen visual, es entendida desde el punto de aproximación del análisis crítico a la imagen en su complejidad, en su permeabilidad de poder, de regímenes sociales, políticos, económicos. Y eso es lo que se plantea en el libro. ¿Sí? ¿Te contestaron o quieres...? No, sí, está bien. Solo, o sea, mi preocupación, justamente si no se alude solamente a lo visual, es porque no se integró en el discurso de las ponencias que presentaron la parte también sonora. ¿Por qué no se integró en el discurso de las ponencias que acaban de presentar ninguna alusión hacia la imagen sonora? Que por qué no se incluyó en ninguna de las participaciones una alusión a la imagen sonora.
se da todavía un terreno más complejo, que es el de la imagen electrónica, el de la era que vivimos actualmente, la digitalidad, y ahí ya la imagen es prácticamente imposible hacer un análisis crítico de la imagen per se, está plenamente permeada, y la aproximación a la imagen electrónica desde los estudios visuales se hace más compleja, y en ese sentido también estaría recogida esa imagen digital, la imagen sonora, esa complejidad que pueden plantear diferentes discursos dentro de la imagen. Yo creo que están recogidos dentro del libro, en las diferentes epocalidades que se plantean, cómo la imagen va adquiriendo diferentes complejidades, y están recogidas los análisis que se recogen en el libro de José Luis. Sí. Creo que agotamos el tiempo. Una disculpa por todas las pequeñas incidencias y descuadres técnicos, pero creo que al final se han podido escuchar las ponencias, las intervenciones, y se ha podido ver la película en unas condiciones bastante aceptables. Y muchas gracias a ustedes por toda su atención y por su participación. A nuestros queridos invitados que están en Madrid, gracias también por estar con nosotros y por haber hecho sus aportes tan interesantes y pertinentes para el trabajo de José Luis Brea de las Tres Eras de la Imagen. Muchas gracias. Gracias.